Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos iniciando un programa de Alabanet de Comedores Compulsivos Anónimos OA. Soy Belia y soy comedora compulsiva y les doy la bienvenida a este programa. El Comité de Compañeros de Apoyo de OA México hace grupo virtual Volver a Nacer, sesión abierta de información al público. Toque de campana para iniciar nuestra junta. Bienvenidos. Me permito leer el enunciado de CCAOA. Comedores Compulsivos Anónimos OA es una comunidad de personas quienes a través de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando de comer compulsivamente en exceso. Damos la bienvenida a todo aquel que desee dejar de comer compulsivamente. En CCAOA no hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No solicitamos ni aceptamos donativos externos. CCAOA no está afiliada a ninguna organización, sea esta privada o pública, movimiento político, ideología o doctrina religiosa. No tomamos ninguna posición en asuntos externos. Nuestro propósito primordial y el que nos tiene aquí es abstenernos de comer compulsivamente y de los comportamientos compulsivos con la comida y llevar este mensaje de recuperación a través de los 12 pasos de OA a los comedores compulsivos que todavía sufren. Hola, soy Belia Linda, soy comedora compulsiva y en este día vamos a presentar los 3 primeros pasos de comedores compulsivos anónimos OA. Cedo el micrófono a mi compañera Carmen. Muchas gracias, compañera Belia. Muy buenas tardes, yo soy Carmen y soy comedora compulsiva. Y como dice nuestra compañera Belia, pues hoy vamos, el día de hoy, esta sesión, vamos a ver el primer paso. Él dice, admitimos que éramos impotentes ante la comida y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Comparto. Cuando yo entré a Comedores Compulsivos Anónimos hace algunas 24 horas, unos más o menos año y medio, 2 años, sin conocer nada del programa, no estaba familiarizada con los 12 pasos. Por supuesto que yo había escuchado que había un programa un programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y que pues mucho éxito con de hecho yo conozco algunas personas que han dejado de beber con este programa. Entonces, cuando yo entro y veo que este es un programa de comedores compulsivos anónimos, pero son los pasos de AA, decía yo, impotente, el primer paso, impotente, ingobernable. Esta palabra de impotente, la verdad es que muy pocas veces yo la usaba para mi léxico diario, ¿verdad? Eh, Igualmente ingobernable. Yo decía, el primer paso, ay, bueno, decía, yo soy indisciplinada. Sí, yo soy indisciplinada, yo soy antojadiza, yo soy desordenada. Por eso a mí se me antoja mucho. Mi problema son harinas y azúcar. Yo podía muy fácilmente dejar de comer una comida balanceada, hablándose de lo que es la comida a las 2 de la tarde. Yo podía dejar de comer sopa, guisado, ensalada. Mi comida para mí eran harina con azúcar y acompañada con una bebida caliente, con el café. Yo podía, esa era mi comida y sobre todo en invierno. Em, para mí, y luego en la cena, otra vez, ¿cómo se llama? El café con el pan. Yo decía que yo era indisciplinada.
Ya adentrándome un poquito más en los pasos, cuando yo empiezo a tomar en serio el programa, porque cuando no tienes conocimiento del programa, es un poco difícil. eh, Estos términos, pues, se me hacían, a mí me parecían un poco raros, como les comentaba, de impotente y ingobernable. ¡Pah! O sea, eh, claro que yo había escuchado esas palabras, pero no las utilizaba yo para mí. Entonces yo, cuando ya empiezo a decir, bueno, pues este programa pues les ha funcionado a los alcohólicos, la verdad es que yo no conocía muy bien a cuántos comedores compulsivos se habían beneficiado por este programa, pero sí conocía a alcohólicos que estaban en abstinencia de alcohol por este programa de 12 pasos. Entonces empiezo yo a tomar en serio el programa y busco amadrinamiento, y entonces empiezo yo a entender de qué habla, de lo que habla de por qué hablaba de la impotencia y por qué hablaba de la ingobernabilidad. Y justamente, pues así era yo. Yo así era impotente, porque si yo me comía el primer pan de dulce, pues yo no me comía uno en el día, yo me comía 6 o 7 panes al día. Entonces empecé yo a entender. Y para mí fue como mi madrina, una parte muy importante, porque es dentro del programa, se sugiere tener una madrina. Para mí fue muy importante porque ella me guió, como que me dirigía sobre este paso, qué significaba, y me daba su experiencia, fortaleza y esperanza, y fue así como yo empecé a entender y asimilar lo que hablaba este paso de admitimos que éramos impotentes ante la comida y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Pues muchas gracias, y con esto comparto, y felices 24 horas. Muchas gracias, Carmen. A mí me gustaría compartir, compañeras. Gracias. Soy Jenny Luna y soy comedora compulsiva. A mí, honestamente, igual, tal y como lo señalaba Carmen, a mí el concepto este de admitir que yo soy impotente, honestamente, me sonaba, y cuando le hago mucha mente, me suena antinatural. ¿Por qué? Porque el seguir intentándolo, el seguir persistiendo, a pesar de todas las situaciones que puedan ser contrarias a lo que yo quiero o contrarias a lo que yo creo necesitar, es lo que había sido mi vida siempre: luchar, luchar. Y si me caigo, volver a levantarme. Pero cuando llego de repente y se me dice, tienes que admitir que eres impotente. Y yo, impotente, no puedo. Yo no puedo admitir eso, porque eso es morir de alguna manera. Es morir porque yo no me rindo, yo soy fuerte. Yo tengo una personalidad muy extraña en ese sentido, que yo, pues ya son otro tipo de compulsiones que tengo, que eventualmente chocan con el comer compulsivo, o potencian el comer compulsivo. Pero entonces tuve que darme cuenta a través de la experimentación que yo realmente era impotente. Y no era, yo soy. ¿Y por qué digo la diferencia entre era y soy? Yo, lo que sí era antes, era que yo antes no reconocía que soy impotente. Hoy yo reconozco que soy impotente. Y tan reconozco que les quiero compartir algo que me pasó hoy, precisamente. El fin de semana estuvieron aquí visitándonos unas amistades y trajeron un pastel, pero un pastel, ellos me conocen de hace muchos años, y trajeron el pastel que a Jenny le gusta. Es más, se los voy a describir. Esto es algo que no hacemos normalmente
en los grupos, nosotros, al menos en el grupo de Volver a Nacer, nosotros no hablamos de los alimentos. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que la gente saboree. Pues quiero que ustedes lo saboreen. Capa de chocolate, capa de cajeta, capa de crema chantilly, capa de vainilla, capa de chocolate, capa de cajeta, capa de crema chantilly. Y así hasta que se hacía algo de este vuelo. Y encima, una cobertura de mousse de chocolate, gruesa, brillante. Yo los vi comer, todo el mundo comió. Yo dije, no, Jenny, no vas a comer. Por supuesto que no. Eso se va a la basura. El problema es que ellos vinieron el domingo y aquí la basura pasa los martes. Y el problema es que sobró más de medio pastel. Y me hace mi marido, eso se va a ir a la basura, ¿verdad? Y yo le dije, por supuesto. Y después le dije, ¿por qué mejor no estoy yo atenta? Aquí cuando pasa la basura en mi país suenan unas campanas, así como unas campanas de iglesia. Ellos traen en el camión unas campanas. Vean, estoy tragando grueso para que vean cuán comedora compulsiva soy. Y vienen y le hago yo, cuando suenen las campanas, yo voy a salir y les voy a regalar el queque a ellos para que no se desperdicie. Aquí le decimos queque al pastel. Para que no se bote a la basura. Entonces él me dijo, está bien, me parece. Pero entonces yo llegué y dije, Jenny, ¿realmente estás esperando eso? ¿Realmente estás esperando la campana o realmente estás esperando que tu marido no te vea para meterle el dedo bien profundo a esa cajeta? Y entonces fui por 3 bolsas de basura, no una, 3, para meterlo, una, y después hacerle un nudo, y otra, y eso dentro de otra bolsa, y hacerle un nudo, y otro dentro de otra bolsa, y salir a dejarlo afuera. Entonces, definitivamente, quiero transmitirles que yo soy impotente ante ciertos alimentos y que cuando yo permito ceder ante esa impotencia, mi vida se vuelve ingobernable y ya se estaba volviendo ingobernable. Vieras cuando tiré ese pastel a la basura, cómo se pegaba él entre las bolsas, como que se arañaba así para que yo no lo tirara y era el montón de azúcar que tenía. Ya estoy salivando, sigo salivando, soy impotente. Ese es el primer paso que yo tengo que recordar, no una vez, sino cada día, solo por hoy. Muchas gracias y felices 24. Gracias, Jenny. Si me lo permiten, buenas tardes. Soy Marcela y soy comedora compulsiva. Gracias. Esta parte del primer paso, cuando yo llego a los compulsivos y me dicen, el primer paso de comedores compulsivos se divide en 2 partes. La primera, en admitir que éramos impotentes ante la comida, y la segunda, que mi vida era ingobernable. Yo no entendía de lo que me hablan, y decía, están bien locos, ¿de qué hablan? Pero yo me quedo en el grupo porque una señora empezó a hablar de su relación con su esposo. Y en esa ocasión yo me quedé llore y llore toda la junta por todo lo que ella compartía. Y yo decía, ¿qué dicen ellos de ese historial de gordos? Yo decía, cuando ese tiempo yo elegí tener un padrino y él me regaló su historial en una tribuna, su historial de gordo, su historial de cómo vivió el primer paso, cómo fue su comida para admitir que tenía un problema. Y entonces yo necesité irme a mi historial para ver cómo habían sido todas estas situaciones en las que Marcela, cómo se había relacionado con la comida. Marcela, desde pequeña, a la edad de aproximadamente entre 4 y 6 años, empezó a subir muchísimo de peso y no sabía por qué, ¿no? Pero Marcela quería comerse los chetos que estaban en la tienda, más bien quería comerse las papas Sabritas y no las alcanzaba. Entonces se comía unos chetos, ¿no? Ella siempre se conformó con lo que alcanzó, con lo que alcanzaba, no con lo que ella quería. Y entonces su mamá, así empecé a descubrir cómo fue mi relación en ese primer paso, para poder admitir que yo tenía un problema con la comida.
Y entonces descubrí que Marcela cuando era pequeña sacaba las albóndigas de la cazuela, ella las agarraba completas con una mano y se las comía, se atascaba la boca con una albóndiga, ¿no? Del tamaño de una pelota de ping pong. Entonces, como no se sentía llena, agarraba otra bola, pero o sea, sacarla con la mano de la cazuela y meterla a la boca, ¿no? Pero con eso yo tapaba la soledad que yo sentía, porque mamá se iba a trabajar, papá se iba a trabajar, y entonces yo con eso llenaba ese vacío, que yo no lo sabía, hasta que aquí me invitaron a descubrir estas partes que yo tenía de la relación con la comida en mi primer paso. Y entonces también descubrió Marcela que cuando su mamá la mandaba a la carnicería, este, ella la mandaba por longaniza carnicería a su casa. Entonces, esto lo hacía Marcela porque sentía muy una persona que me tocaba, ¿no? Que cuando yo pasé en una ocasión me tocó y yo no quería ver a esa persona, yo corría. Pero cuando yo venía de ese mandado que me hacía mi mamá de la carnicería, yo me comía la colombianizada. Estaba tapando en ese momento esa ansiedad que yo sentía, ese miedo, ¿no? Y así empecé a descubrir todos estos comportamientos y todas estas actitudes, todas estas comidas que a mí me compulsan, ¿no? Cuando yo iba a trabajar y yo ya tenía la edad de 18 años, llegaba a trabajar y una señora vendía productos que su esposo vendía de Danone y entonces yo le dije, voy a llevar unos danoninos para mis hermanas pequeñas, voy a llevar unos yogures para mi mamá y voy a llevar unas gelatinas para mí. En el transcurso del día, gracias, en el transcurso del día yo me iba comiendo todos esos alimentos. Cuando yo llegaba a mi casa yo decía, mamá, ¿qué hiciste de comer? Entonces, todas estas partes de todos esos alimentos que yo comía compulsivamente me hicieron dar cuenta que yo no comía como una persona normal, que yo comía compulsivamente y entonces ahí fue cuando vino mi error, admitir que era impotente ante la comida. Gracias, compañeros, por permitirme. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Yo soy Lili, comedora compulsiva. En esta parte del primer paso donde admitimos, para mí fue muy difícil el decir que era yo impotente, porque para mí significaba perdiste, ya no pudiste. Y era cosa que yo tenía en mi cabeza, sí puedo, si toda mi vida he estado a dieta, ¿por qué no voy a poder? Si en otra ocasión ya bajé 40, 50 kilos, ¿por qué no voy a poder? La gran diferencia era de que desde que tengo uso de razón, de los 15 años que comencé mi historia de dietas, siempre había sido apoyada de medicamentos, apoyada de cualquier método que se me pasara por enfrente, médicos, nutriólogos, cuánta cosa. Y me decían, hay unas vacunas antiobesidad, voy y me las pongo, porque yo puedo y necesito. Y bajaba tremendamente. Y cuando llego aquí al programa que me dicen, tienes que admitir que eres impotente. No, no puede ser, le decía, pues cómo, es, es que sí puedo. Y me aferraba al sí puedo. Y poder tener que entender que ese ser impotente era estar luchando contra la comida, no contra los métodos que ya utilizaste. Podrás en tu tiempo utilizando muchísimas cosas que te ofrecieron, pero sola, con los 12 pasos, llegar aquí que me digan, no tenemos ningún tipo de dieta, no hay plan alimenticio, eso es particular, tú lo tienes que hacer. Para mí fue increíble el comenzar la vida de los 12 pasos, el comenzar este programa y darme cuenta de que yo tenía en mis manos esa posibilidad por primera vez, que era hacer las cosas por mí misma, hacerme responsable de mí. Y poco a poco no fue de un trancazo que entraron los 12 pasos a mi vida, fue un progreso, un primero aceptar que yo necesitaba porque era ingobernable. En mi caso, la comida siempre ha estado presente y ha estado presente para aliviar esos dolores, sobre todo dolores del alma, para anestesiar también
todos esos sentimientos. Yo no sabía enfrentar ningún tipo de problema si no era acompañada por la comida. Yo no sabía enfrentar ni siquiera la vida, o no sabía ni siquiera vivir sin tener unos platos de alimento enfrente. Precisamente hoy, hoy me descubrí qué tan impotente también soy. Estoy en un nuevo trabajo en el que se me dio la bienvenida con una comida y se me dio la bienvenida con una parranda tremenda. Y me puse a analizar de toda la comida que estaba encima de la mesa. ¿Qué es lo que puedo yo comer? ¿Qué puedo comer? No había, había puras harinas, había azúcares, había de todo y los compañeros estaban muy contentos porque llegaba la nueva compañera y me estaban dando su bienvenida. Para mí fue terrible el tener que hacerme a un lado y hacer como que comía, porque decía yo, ¿qué voy a hacer? En estos casos yo ya aprendí que la enferma soy yo y que hay mucha gente que puede comer todo esto que estaba ahí en la mesa, que había muchos compañeros que no pasa nada, que ellos dicen, yo quiero un pedacito de esto y lo dejo. Para mí no, para mí fue dar las gracias y, ay, muchísimas gracias, qué rico todo y esto y lo otro, y hacerme loca platicando por un lado y por el otro, y con la baba que se me caía por los dos lados. El salirme de esa oficina y tomar agua para que se me pasara esa sensación de que se me trababan las pisadas, donde estaba con tantos deseos de irme a la mesa y de acabarme todo como en esas películas donde Bruce se comió todo el pastel así bien rico, y hacerme consciente de qué tan enferma estoy, de que mi vida se volvió ingobernable, que a mí me gana la comida, no puedo con ella. Y reconocerlo para mí fue un alivio grandísimo, fue un alivio porque ya no estoy sola, porque ya esta enfermedad voy acompañada sobre todo de mi poder superior y de mis compañeras que me van ayudando, que me van dando su mano, y de los 12 pasos, las herramientas del programa, y no me siento sola. Siento que sí soy impotente, pero una impotente que no va sola. Y eso para mí ya se convierte en un éxito desde que lo admito. Muchas gracias, con esto les comparto. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias por lo que compartes. Yo, si me lo permiten, quisiera compartir lo que significa para mí el primer paso de Comedores Compulsivos Anónimos. Admitimos que éramos impotentes ante la comida y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Pues yo, cuando llegué a Comedores Compulsivos Anónimos, estaba, yo creo que en el fondo, en uno de los fondos más fuertes que yo podía haber tenido en cuanto al comer compulsivamente. Había iniciado la pandemia y yo me daba cuenta que yo comía cuando estaba alegre, quería comer, cuando estaba triste, quería comer, cuando hacía frío, quería comer, cuando hacía calor, pues se me antojaban cosas muy azucaradas para beber, todo me llevaba a comer y yo tuve un recorrido con todos los doctores, nutriólogos, terapeutas. Yo iba con cuanta gente me decían que me iba a hacer adelgazar. Yo pensaba que mi único problema era que estaba gorda y que quería bajar de peso y que quería ser delgada y que si estaba delgada iba a ser muy feliz. Entonces, cuando inició la pandemia, se me desató todavía más la compulsión porque nos fuimos a trabajar en línea, a estar en mi casa y me acuerdo que nos íbamos al súper y me compraba todo lo que me compulsaba y estaba yo realmente muy desesperada y yo pienso que el poder superior se vale de muchos medios y él se valió de un libro para que yo me acordara que existía lo de Comedores Compulsivos Anónimos, porque yo desde hacía muchos años había sido invitada al grupo
pero yo pensé que yo no tenía ese problema. Bueno, no estoy tan gorda como para ir a comedores compulsivos. Hay otra gente que está más gorda que yo, entonces yo con una dieta voy a poder solucionar esto. Y esa dieta de los lunes, esa dieta de en enero la voy a hacer. O sí, o no llegaba, o sí llegaba, pero me duraban 2 o 3 días las ganas de hacer dieta. Entonces empezó la pandemia y por medio de un libro me inspiró para yo buscar en línea un grupo de comedores compulsivos y ahí fue donde yo me di cuenta que había no solamente este grupo, sino que había muchos grupos de comedores compulsivos en línea. Y entonces empezó mi recorrido precisamente por los 12 pasos y darme cuenta que realmente yo era, soy y seré impotente ante la comida toda mi vida, que yo necesito de un poder superior, necesito utilizar las herramientas, necesito estar con gente que tiene mi misma condición y que me puede ayudar, que me puede inspirar a que si ellos pueden, yo también puedo hacerlo. Entonces, esto es un trabajo de todos los días, de no refugiarme en la comida como generalmente lo quiero hacer. Y es un trabajo constante, soy impotente. ¿Por qué? Porque yo no puedo sola, porque aunque vaya con un doctor y empiezo con mucho entusiasmo, entonces si no bajo los kilos que yo pretendo bajar en un determinado tiempo, entonces me decepciono y entonces, ¿cuál es mi respuesta como comedora compulsiva? Ah, bueno, pues no bajé, entonces voy a comer más. O sea, es muy ilógico, irracional ese pensamiento porque si no bajé, entonces significa que tendría que ponerle más entusiasmo a mi dieta o a mi plan de alimentos, pero no, por el contrario, es como no bajé, entonces como más. Y, y aquí me enseña también este programa que no solamente soy impotente ante la comida, sino soy impotente ante muchas conductas que me llevan a mí a comer compulsivamente. Entonces, para mí ese es el como que el aprendizaje más importante es darme cuenta que el poder superior nos pone en nuestro camino las herramientas que vamos necesitando para irnos sanando, porque finalmente este camino es de sanación. Y ese es mi llamado para la gente que nos está escuchando en este momento, que hay un camino, que hay una solución, que existe gente como tú, que come compulsivamente, que se refugia en la comida y que no está sola, que aquí estamos un grupo de personas que te podemos tender la mano, así como a nosotros nos las tendieron, no solamente quienes están en esta generación, sino los que vinieron atrás de nosotros cuando empezó Alcohólicos Anónimos, que es la base de comedores compulsivos, y que nosotros también tenemos esa impotencia, no ante el alcohol, pero lo tenemos ante la comida y finalmente es una adicción que uno tiene y uno necesita trabajar emocional y espiritualmente, porque esto es una enfermedad física, mental y espiritual y se tienen que trabajar todas esas facetas. Entonces, no están solos, aquí estamos como compañeros de comedores compulsivos anónimos, hay una solución para ustedes, así como la ha habido para nosotros y el trabajo es diario, es un trabajo muy enriquecedor como seres humanos y lo que empieza siendo una maldición se vuelve una bendición porque uno se da cuenta que puede crecer espiritual y emocionalmente y la invitación está abierta para ti que nos estás escuchando, de que te puedes acercar a este grupo y que aquí están no solamente los brazos, los corazones de nosotros abiertos para recibirte en el grupo virtual de Comedores Compulsivos Anónimos, grupo virtual Volver a Nacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Bueno, entonces continuamos. Estamos hablando de los 12 pasos de Comedores Compulsivos Anónimos de OA. Y ahorita toca hablar del segundo paso. Y el segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Entonces, bueno, yo voy a compartir, me permito compartir.
no sabía cómo este segundo paso iba a funcionar para mí. Fíjense que cuando yo entro al grupo, y pues la verdad es que yo empecé a tomar la rienda de los pasos tardecito. Yo más o menos entré en pandemia. eh, yo entré en enero y era mayo y yo apenas estaba amadrinándome y empezando a estudiar y a que me cayera el 20 con los pasos. Entonces empecé a trabajar el programa. Es ahí cuando yo digo que ya empecé a trabajar el programa. Me pregunto, ¿por qué no me salí antes? No me salí porque yo tenía un servicio y ese servicio a mí me gustaba muchísimo. Como les comentaba, estábamos en pandemia, había poca dinámica social y yo hacía, yo tenía determinadas actividades y entonces el servicio que yo tenía aquí en el grupo de comedores compulsivos, pues era similar al que yo hacía en presencia, pero aún así me gustaba mucho y además me mantenía ocupada. Era un servicio que yo hacía en la computadora y, y me tomaba mucho tiempo y disfrutaba, yo lo disfrutaba. Y yo empecé a ver que cuando yo estaba en ese servicio, me olvidaba completamente de la comida. Entonces, eso fue porque no me salí del grupo. Pero más sin embargo, cuando yo todos los días leíamos los pasos, todos los días. Entonces, yo la verdad es que yo no me concebía a mí, Carmen, no me concebía no consumiendo mi producto compulsivo. Si yo me levanto muy temprano, desde muy tempranito, yo ya estaba saboreándome desde la cama, me saboreaba ese producto compulsivo. Entonces, con mi bebidita calientita. Entonces, yo la verdad, este segundo paso, pues yo decía, no, pues está genial, pero pues no sé ni cómo, ni cómo va a funcionar este segundo paso para mí. Más sin embargo, ya con la guía de la madrina que para mí fue importante, empecé yo, porque fíjense que si yo, como estaba la dinámica de poco salir, eh, aquí en la esquina de mi casa me traían el alimento compulsivo. Yo lo único que tenía era que estar atenta a ver a qué hora llegaba el señor, porque eso sí, el señor no se anunciaba. En la noche había un señor que se anunciaba y con una bocinota y anunciaba el producto, pero el de la mañana no. Entonces yo a cada ratito me asomaba y yo lo veía llegar al señor y salía volada. Eso sí, yo con mi cubreboca y con mi careta y todo, pero ahí estaba para comprarle a él el producto, ese producto que tanto me gustaba. Entonces, pues para mí la verdad era un poco difícil entender cómo iba yo cómo iba yo a recuperar, a devolver a tener ese sano juicio si yo no lo tenía. Pero bueno, ya con la madrina, con las juntas me hacían mucho bien porque los pasos, la verdad, sí, no los trabajaba yo muy bien, pero las juntas. Entonces, la junta, tenemos 4 juntas al día y eso sí, las juntas yo no las dejé. Compañera Carmen, me puedes decir qué significa amadrinamiento para los compañeros, para las personas que nos están escuchando puedan comprender qué significa el amadrinamiento, por favor? Sí,
Claro, claro que sí, compañera, con mucho gusto. Bueno, el amadrinamiento, fíjense que aquí dentro de nuestro programa, pues yo pues era muy nueva y sin conocer nada del programa, pero aquí estamos en este grupo virtual y somos más de 124 personas. No, sí, no todas entramos, pero en nuestras juntas más o menos estamos alrededor de 20, 30 personas y muchas son, estamos periódicamente. Entonces, el amadrinamiento es como se hace tribuna, o sea, las juntas tienen digamos que un protocolo, se pudiera decir así, un libro, leemos una literatura, media hora de literatura y después tenemos compartires. Y entonces, por medio de esos compartires, tú escuchas hablar a personas y entonces este es un programa de reflejo. Y entonces tú escuchas a las personas hablar y entonces dices, ay, eso me pasa a mí. Entonces, este servicio de amadrinamiento se da, es gratuito. Tú con quien tú te identifiques, puedes solicitarle a cualquiera. Nadie te lo va a obligar, nadie te lo va todo es sugerido, nadie te lo va a exigir. Tú, ahorita ya, no, ya nos vemos, antes no, pero antes por eso yo me tardé para conseguir a mi madrina, porque no las veíamos, yo nada más de lo que escuchaba. Entonces, escuchaba yo a la madrina, esta es mi segunda madrina, primero tuve otra, yo le escuchaba y decía yo, quiero ella, quiero hablar con ella. Y entonces es así como tú te consigues a tu madrina, entonces ya la contactas y le dices, ay, bueno, cada quien tiene su forma, ¿verdad? Yo me comuniqué con ella y le dije que me gustaba cómo compartía, que ella tenía un amplio conocimiento en el programa, tenía mucho, mucho tiempo en el programa, que era lo que yo buscaba, una persona con muchísimas 24 horas, pero hablo de 24 horas, de 24 años en el grupo y un amplio conocimiento del programa. Y entonces fue que eso era lo que yo quería. Entonces tú buscas qué quieres y tú te identificas y ya le pides amadrinamiento a alguien que escuchas pues, lo que tú quieres tener de esa persona. Y es así lo que eso es un amadrinamiento. Entonces yo escuchaba mucho hablar a mi madrina, que también tenía muchos 24 horas, y fue así como le solicité amadrinamiento. Ella me dijo que sí, entonces era padre porque hablábamos por teléfono y no nada más hablábamos del programa, hablábamos de muchas cosas. Oye, Adina, fíjate que ay, no sé, me siento, o sea, hasta de cómo me sentía, de cómo era mi diario vivir. Hablaba yo con ella de muchas cosas. Ahorita ella ya no es mi madrina, ahorita tengo otra madrina, pero la verdad es que eh, yo le guardo mucho cariño a mi primer madrina y hasta hoy que ella sigue entrando al programa, sí, está en el programa y comparte, y yo le escucho con mucho respeto y la admiro mucho. Entonces, eso fue lo que a mí me detuvo en el programa. Lo que yo escuchaba me ayudaba a mí a dejar de comprar ese pan que me venía aquí en la esquina de la casa, para que yo lo comprara. Tenía yo días buenos, días malos, pero bueno, aquí lo importante es seguir viniendo y es lo que se aconseja. Aunque no aunque no estés teniendo, aunque no tengas una abstinencia, como tú la quisieras, como la deseada, no dejes de venir, sigue viniendo, porque eso se te dará por añadidura. Es lo que puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Yo lo que quiero compartir y me nace
compartírselos de corazón sobre ese paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos. Voy a quedarme ahí 5 segundos para decirles que yo entré atea. Yo siempre digo eso. Yo cuando siempre lo pongo como ejemplo, sobre todo cuando al grupo llevan a personas que son ateas o son agnósticas, para que se sientan tranquilas, porque primero nadie les va a obligar a tener una deidad, si se quiere así, si por decirlo de alguna manera, un Dios, nadie les va a obligar. Eso sí, el programa es espiritual. Ya desde el paso 2 nos está hablando de un poder superior. Entonces, pues yo tuve que construir ese poder superior. Ahora, la primicia de esto que les quiero compartir, yo siempre digo que entre atea, lo que nunca digo es por qué era atea. Y es que mi padre, que fue alcohólico desde los 9 años hasta los 53 que falleció, él muere en el alcoholismo, él era muy creyente, no era un poquito, no, él hacía rosarios y la hora santa y había que hacer el rosario ¿cómo se llamaba? Era como estaciones, o sea, era una cosa y nosotros, ay papi, y él nos mandaba a que fuéramos a la iglesia y cuando íbamos a visitarlo, nos sentaba a todos, así a los hermanillos y nos decía, Jenny, ¿qué decía la primera lectura? No me digas lo que decía, dime qué reflejo encuentras. Y yo le decía, ¿qué papi? Y ahí sí nos daba hasta palizas. Si nosotros no sabíamos dar un reflejo, que le estoy hablando, qué sé yo, desde los 12 años, yo estoy haciendo reflejo con las escrituras. Pero entonces, ¿qué pasó? El tipo de Dios que yo aprendí fue un Dios que hacía que si yo era buena, hacía lo que yo le pedía. Tipo, aquí le diríamos Dios Colacho, Dios Santa Claus. ¿Qué pasa cuando mi padre muere? En un accidente de tránsito provocado por él mismo y más que por él, por su enfermedad alcohólica. Yo oré de todas las maneras posibles porque me devolviera a mi padre, porque yo lo podía cuidar mejor que él. Me refiero a Dios. Y ustedes obviamente sabrán la respuesta. La respuesta fue no. Entonces yo dije, pues entonces no existes. Y desde allí me divorcié y cada año que pasaba me divorciaba más profundamente hasta que yo llegué a los grupos y llegué a TEA. Entonces cuando llego y me dice un poder superior, ¿quién era el poder superior mío? Mi mente. Ni siquiera yo puedo decir que era una atea que creía en los preceptos científicos, porque si un precepto científico me parecía ridículo, yo decía, eso es ridículo, no lo creo. Yo solo confiaba en mí. Y fue necesario, sigue siendo este paso un paso de derrota, porque la única manera en la que yo pude realmente entender que yo no tenía sano juicio fue teniendo que pasar por las consecuencias de mi juicio insano. En mi caso, recuerdo claramente que cuando yo tuve mi primer toque de fondo fue con una enfermedad a nivel de columna vertebral. Hoy por hoy, yo tengo 3 hernias lumbares, y se suponía que eso era lo que me provocaba unos dolores horribles. Yo siempre andaba, digamos, inyectada con productos que me adormecían para poder tolerar caminar. Pero cuando me permití trabajar el programa y cambiar mi alimentación y mi estilo de vida, por supuesto que no eran esas hernias siguen ahí y yo no tengo ningún dolor por hoy, pero llevando a cabo todo lo que se me ha enseñado en el programa, que a fin de cuentas lo que ha contribuido es a devolverme un sano juicio, o quizá ni siquiera devolverme, a ayudarme a encontrar, porque honestamente yo nunca tuve sano juicio. Y hace un ratito que Marce compartía de que ella metía la mano y se comía una albóndiga. Yo tengo la sensación de la quemazón en la mano, porque yo lo que hacía era que mi madrina hacía arroz con leche y lo ponía en un plato y lo dejaba en la mesa para que se enfriara.
y ella nos cuidaba cuando mi mamá iba a trabajar. Entonces, la primera paliza que me dieron, como a los, qué sé yo, tal vez a los 6 años fue eso, fue porque apareció una mano en medio del arroz con leche y ustedes saben que deja como una huella y era la mano de mi tamaño. Y pues bueno, eso es lo que les puedo compartir. Definitivamente un paso que para mí fue de los más radicales. No fue tanto el 1 como el 2 y el 3 por esa misma situación. Yo no conocía a un poder superior o no conocía, no quería conocer a ese poder superior y las experiencias de la vida me fueron impulsando a encontrarlo en mis términos. Y eso también es importante. El programa me ayuda a que yo lo pueda definir en mis términos. Mi poder superior no es el mismo que el de Belia, ni ni el de Lili, ni el de Carmen. Cada una de nosotras lo define en sus términos para que le sea funcional. Es lo que puedo compartir ahora sí. Muchísimas gracias por permitirme hacerlo. Gracias, Jenny. Nuevamente, Marcela, comedora compulsiva. Y acerca de este segundo paso, a mí cuando yo llego a comedores compulsivos me dicen que comedores compulsivos no es religioso, que aquí que creas en una religión, que creas en Dios, en Jehová, en Jesús, en Alá, aquí solo me dicen que en ese segundo paso yo debo de que hay alguien que me va a ayudar a salir del comer compulsivo, alguien que sea más poderoso que yo para caminar en este programa de 12 pasos. Y entonces yo necesito nuevamente regresar a mi historia y darme cuenta de cómo ha sido ese poder superior. No existía porque era yo era la que solucionaba, yo era doña Fregona, la que si decían rana, yo saltaba, ¿no? Entonces yo resolvía los problemas en mi casa, yo comía y decía, a ver, ¿quién se me pone enfrente, no? Yo decía, no hay comida, ¡ah, Chihuahua, yo me voy a trabajar! Decían, no se puede, ¿cómo no? Pues si yo lo puedo solucionar, ¿no? Aún a pesar de mí. Y entonces darme cuenta que ese poder superior yo lo agarraba en la comida, porque yo teniendo comida encima no me importaba el mundo. Si yo teniendo las ganas, la fuerza para hacerlo, no importaba si había alguien que me pudiera ayudar, podía resolver todo, ¿no? Llámese cualquier problema, ¿no? Yo siempre tenía una solución, yo siempre tenía un consejo para mis amigos, para mis familiares, ¿no? Pero cuando lo quería aplicar en mí, nunca funcionaba, ¿no? Y entonces darme cuenta que ese poder superior. También llegó un momento que yo descubrí aquí en comedores compulsivos que yo ese poder se lo daba a mi suegra o a mi pareja en ese tiempo, ¿no? Que él decidiera hasta qué íbamos a comer, de qué color me iba a vestir, fiesta. Entonces yo le puse mi vida al cuidado de ellos, ¿no? Que mi suegra decidiera cómo iba a ir vestida mi hija a tal evento. Y aquí al darme cuenta de todas estas situaciones, entonces, Marcela se da cuenta que el poder superior eran otras personas. Ellas eran las que resolvían su vida. Entonces aquí me doy cuenta cómo empiezo yo a tener otros dioses, otros poder superior. Y aquí me alientan, me dicen, no queremos que creas en alguien, ¿eh? Nada más que tengas la idea que hay algo superior a ti, que te agarres de esa idea, de esa persona, de ese poder superior, que tú creas que te va a ayudar a salir del comer compulsivo o a trabajar este programa de 12 pasos y 12 tradiciones. Entonces, ese segundo paso para mí fue muy difícil de recorrer porque yo creía que ese poder superior solo existía para las flacas,
para esas flacas que salen en la tele, que tienen una vida de lujos, una pareja, una familia con 2 hijos, una casa, un carro. Yo pensaba que Dios solo existía para ellas, que solo hacía milagros ese Dios con esas flacas, ¿no? Porque yo todos los diciembres, el 31 de diciembre, me comía las uvas pidiéndole a Dios estar delgada y tener una... Nunca me lo concedió. Entonces yo no creía que hubiera algo que me ayudara, porque yo ya había ido en ese tiempo, las dichosas pastillas gracias, dichosas pastillas Teo, la dieta de la col, la dieta de hice, y que en su momento me funcionaron por un tiempo, pero regresé a la obesidad. Y yo, no encontraba ese poder superior que me pudiera ayudar hasta que empecé a trabajar el programa y llegué a encontrarlo. Gracias por permitirme compartir. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Nuevamente, Lili, comedora compulsiva. En este segundo paso, a mí me quedó bien claro, si en el primero yo no podía admitir que era impotente, aquí sí pude admitir que estaba bien loca. Aquí fue bien diferente porque me identificaba con todas esas locuras que había hecho en toda mi vida, queriendo, queriendo un resultado y haciendo lo mismo siempre, siempre equivocándome igual, yendo con con un médico, con otro, y el resultado era lo mismo, bajar muchísimo de peso para luego me dijeran, ya estás lista, llegaste a tu peso ideal, se pudiera decir. Entonces era para mí, tienes libre, come lo que tú quieras. Yo lo que quería que hicieran conmigo era que me adelgazara para yo poder comer lo que a mí me diera la gana. Claro que todo esto me llevaba a una tristeza enorme porque si yo había tardado a lo mejor hasta un año en bajar de peso, en 2 meses ya estaba igual. Y era pesadísimo para mí volverme a ver en el espejo y volver a sentir ese coraje y ese odio hacia mí misma. Me decían que llegar a creer en un poder superior podría ayudarme. Decía, no puede ser esto posible porque Dios no está como para que venga y me ayude con la comida. Yo tenía el concepto de un Dios que andaba ayudándoles a los niños de África, de un Dios que estaba bien ocupado con la guerra, un Dios que estaba ocupado con muchas cosas, pero no estaba ocupado conmigo. Un Dios que no tenía el tiempo para venir y ayudarme con este tema de la comida. Aquí en el segundo paso que me dijeron, va a ser tu Dios y tú ponle las características que tú quieras. Yo lo primero que puse es un Dios que esté conmigo, un no lo quiero en el cielo, yo lo quiero aquí cerquita porque yo necesito que me contenga, necesito que si esta enfermedad, como dicen, es mortal y progresiva, necesito que venga y me acompañe. Esa fue una gran diferencia para mí, el poder reconcebir a Dios y dejar todas esas creencias que yo tenía de toda mi familia y de desaprender, fue muy difícil para mí desaprender todas esas cosas tan arraigadas que me habían dicho de lo que era un Dios, pero ese Dios con el que yo llegué a este programa era completamente desconocido para mí, nada más era el Dios que me estaba vigilando, que me estaba cuidando, que me estaba apuntando en una libretita qué hiciste y qué no hiciste porque te va a ir de la fregada, porque te portaste bien mal. Como yo era bien malcriada, pues claro que siempre estaba apuntada en la lista negra. Y cuando decían, hombre, ese Dios es malísimo, y claro que tenía en la cabeza que me iba a castigar y un sinfín de cosas, desaprender todo eso y volver a conseguir a ese poder superior como yo lo necesitaba, con las características que yo necesitaba para poder salir adelante fue uno de los procesos más difíciles y más duros, pero también uno de los procesos que más me ha ayudado, porque ahora sí puedo tener una relación con ese poder superior, no una religión, una relación donde yo le tengo confianza, por primera vez tengo confianza de decirle lo que a mí me pase, sin miedo a que ya me vaya a apuntar en la libreta de los pecadillos o que me quieran mandar al infierno luego como lo hacían antes. Ahora sí hay una confianza de decirle me siento mal, me siento triste,
me siento con ganas de devorar lo que esté enfrente de mí porque siento dolor en el alma o porque vuelven los problemas. Ahora los tomo de una manera muy diferente y ese sano juicio, pues nunca lo tuve, pero poco a poco se me fue otorgado en tan simple como para poder discernir qué quiero y qué no quiero hacer de mi vida. En eso lo veo yo bien claro el sano juicio en el ver qué me conviene, qué es lo que necesito para estar bien y con qué me siento en paz sobre todo. Y ese sano juicio lo pierdo inmediatamente cuando mi cabeza está nublada, cuando se vienen los problemas, cuando me siento mal, porque hay días que amanezco que me siento mal por una u otra cosa, y inmediatamente es ella que pidiéndole al poder superior, ayúdame con el sano juicio, ayúdame a estar en paz, ayúdame a estar tranquila, recibo esa respuesta que necesito. Este segundo paso para mí fue el parteaguas para una recuperación y el no sentirme sola, aún y que tenía todas las compañeras conmigo, aún y que tenía mi grupo, el tener a mi poder superior aquí cerquita y sentirlo, sobre todo sentir ese apapacho y esa contención de parte de él, fue un gran cambio para mí. Muchas gracias, compañeras, y con esto comparto. Muchas gracias Lili por lo que compartes. En este segundo paso llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Este programa ha sido diseñado de una manera magistral, guiada por el poder superior. Me doy cuenta en el primer paso que soy impotente, que yo no puedo, y en el segundo paso me doy cuenta que hay alguien superior a mí que sí puede, que me puede devolver ese sano juicio, pero me puede devolver ese sano juicio si yo en realidad le entrego, le pongo en sus manos esto que yo tengo, esta compulsión. Yo me doy cuenta en muchas cosas de las que hago como comedora compulsiva que no tengo un sano juicio y necesito a ese poder superior que para unas personas es Dios y para otras personas puede ser el mismo grupo, para otras personas puede ser el cielo, el mar. O sea, cada quien ve, este es un programa espiritual y cada quien tiene ese poder superior en quién entregarle esta enfermedad, esta compulsión y que lo va llevando a través de practicar el programa y tener ese contacto consciente con ese poder superior, le va llenando de tranquilidad, de paz, de conciencia, de sano juicio precisamente. Y el darme cuenta que existe alguien superior a mí, yo que muchas veces pienso que yo tengo la razón, que los demás están mal, que yo soy la única que piensa coherentemente, que es una de mis compulsiones, el darme cuenta que muchas veces soy arrogante o que tengo ese defecto de carácter de pensar que yo siempre tengo la razón y darme cuenta que no es así, darme cuenta que muchas veces necesito yo voltear hacia arriba de mí y confiar en otras personas que a lo mejor que pueden compartirme sus experiencias y que pueden orientarme a través de sus mismas experiencias o inspirarme lo que yo debo de hacer. Y eso a mí me ha dado como que en algunos momentos estabilidad para yo afianzar las cosas que voy a hacer. Entonces, en este camino, en este programa espiritual, el rodearme de personas que me lleven a ser una persona más consciente me hace mucho bien. Hace ratito estuvimos platicando sobre lo del amadrinamiento y la madrina para mí es esa persona, es esa compañía que es una persona enferma como yo, que comparte esta misma enfermedad, que es alguien igual a mí
y que precisamente porque es igual a mí, me comprende perfectamente y que me puede acompañar en este camino del programa, estudiando el programa, compartiéndole cuando yo tengo una inquietud, cuando quiero comer, cuando tengo una tristeza, cuando no sé qué hacer en algunos momentos. Entonces, esa cercanía a otra persona, salirme de mi aislamiento, porque también el aislamiento es una de las características principales de la enfermedad del comer compulsivo, y compartir con esa persona me lleva a mí precisamente a darme cuenta que existen otras maneras de ver la vida. Cuando yo entro a una junta de recuperación y escucho a otras personas, me reflejo en otras personas, también me doy cuenta que no nada más lo que yo pienso está bien, que hay otras maneras de ver la vida, y eso me da a mí una perspectiva más amplia, y eso se convierte para mí en un poder superior. Por eso este segundo paso para mí es algo muy importante, es salirme de mí misma y saber que existe alguien superior a mí que me puede hacer entrar en razón y devolverme en el sano juicio. Entonces, pues ese es el significado que para mí tiene el segundo paso. Como ustedes ven, los que nos están escuchando en este momento, somos 5 compañeros que cada uno de nosotros comparte lo que piensa acerca de unos pasos. Es un acercamiento, una mirada a los 3 primeros pasos de comedores compulsivos, que en este momento va a ser una mirada a los 2 primeros pasos de comedores compulsivos, porque queremos llevar este caminar de una manera tranquila y consciente, para dejarles realmente en su corazón ese mensaje de que no están solas, de que no están solos, de que estamos aquí para apoyarnos, y que si ustedes quieren encontrar una solución a su problema del comer compulsivo, aquí está el grupo virtual Volver a Nacer de Comedores Compulsivos Anónimos, y que nos daría mucho gusto que se dieran ese tiempo para ustedes. Les vamos a brindar la información por si hay alguien que se quiere contactar con nosotros. Y si me lo permiten, de esta manera cerraríamos el programa. Voy a terminar con las oraciones con las que generalmente terminamos nuestras juntas de recuperación. Cierre de junta. El tiempo se nos ha terminado. Ofrezco una disculpa a aquellos que no pudieron participar. Para terminar, recordemos que todo lo que hemos escuchado es confidencial y representa opiniones puramente personales. Podemos llevarnos lo que nos sirva y desechar el resto. Agradecemos su atención, agradecemos tu atención, y ponemos el broche final a este encuentro con la declaración del yo soy responsable y la oración no religiosa de la serenidad, con la que acostumbramos cerrar todas nuestras reuniones. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Lili, muchas gracias, Jenny, muchas gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos en este programa. Yo soy Belia, soy comedora compulsiva. Sembremos, Dios nos bendecirá con lluvia en algún lugar. Declaración de la responsabilidad. Siempre extender la mano y el corazón de comedores compulsivos anónimos OA a todo aquel que comparte mi compulsión. De esto yo soy responsable. Oración de la serenidad. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo puedo cambiar, cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo, puedo, y y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Felices 24 horas. Volver a Nacer, juntas de recuperación por Zoom todos los días de 8, 10 de la mañana, 7 y 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Te esperamos. Enlace directo de ingreso disponible en ccaoamexico.com/virtual-volver-a-nacer. Búscanos en Facebook en CCAOA México. También estamos en YouTube como Grupo Volver a Nacer de CCAOA. Número de contactos de servidores, Coordinadora General Ceci Flor, 52-156-103-71-815. O a nuestra Roy Cynthia Smith, 52-1-656-264-3419. Oficina Intergrupal, Comité de Compañeros de Apoyo OA México AC. Para información sobre grupos cerca de tu localidad,
Dirígete a ccaoamexico.com/grupos o escríbenos a webservice@ccaoamexico.com. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos para servirles. Esta es información al público para que te acerques a nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.